Continuamos preparando esa gran autopista Jesús. Estamos viendo cómo se va a iniciar ese juicio de Dios. Estamos viendo que hay diferentes fases. El día de hoy vamos a empezar a ver la primera fase del juicio de Dios, que es ese tiempo denominado de la advertencia, de la misericordia de Dios, o tiempo de las 7 trompetas. Hermano, entonces la primera fase del juicio de Dios tiene 2 fases. La primera fase empieza ahí en Apocalipsis 8, ese tiempo donde el Padre nos va advirtiendo a nosotros y nos va anunciando su misericordia, ese tiempo de las 7 trompetas. ¿Y cómo crees tú, hermano, que va a estar el mundo en ese momento? Nos encontramos en ese momento de la historia en que la denominada en el Apocalipsis la Gran Babilonia, ¿te recuerdas, hermano? Que al final de los tiempos, esa sociedad occidental destinada a proclamar las maravillas de Dios, destinada a llevar el Evangelio a todas las criaturas, se ha ido descristianizando a partir de esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos pensadores, ese nuevo orden mundial en donde predomina el poder, donde predomina el dinero, donde ellos son los que van dictando cómo es que se tiene que ir haciendo en el mundo. En ese tiempo del juicio, en esa gran Babilonia, el mundo se encuentra entonces en un mundo globalizado, en que políticamente se van a ir uniendo muchos países o regiones. Tú puedes ver ahí la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, bloques comunistas y esos países que están simbolizados por las coaliciones de los 7 reyes, que son las 7 cabezas de la bestia que sostiene a la Babilonia la Grande, como lo dice Apocalipsis 17:10, y que detentan un gran poder económico, que disponen de muchas riquezas materiales en toda la tierra y las va consumiendo desenfrenadamente, como lo dice Apocalipsis 18:11 al 14. ¿Cuál crees tú, hermano, entonces que va a ser esa situación del mundo en ese momento en donde empiece a haber esas fases sucesivas, en donde esas 7 trompetas empiecen a sonar? Estamos en ese momento de la media hora esperando que esos ángeles, ante la orden de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, empiecen a tocarlas. Estas facetas políticas y económicas están a su vez íntimamente entrelazadas. ¿Te recuerdas que además de ese mundo globalizado va a haber una religión sincretista? Recuerda que sincretismo es cuando uno mezcla las verdades de la fe con filosofía oriental, con filosofía de la nueva era, con yoga, con astrología, con enseñanzas de pensadores como Sigmund Freud, como los científicos que están queriendo destronar a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, a la Iglesia, a Jesús. Todo lo sacro lo está sacando a esa gran Babilonia. Esa religión sincretista que cada día se va a ir apoderando de este mundo occidental cristiano y también se va penetrando en nuestra iglesia, hermano. Recuerda que la masonería y el marxismo, entonces al final de los tiempos nuestra iglesia se va a ir dividiendo en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. Esta iglesia que va a tener una religión sincretista, donde ya no van a haber dogmas católicos, donde se va a quitar el credo, donde ya no va a haber un sacrificio perpetuo a la misa, donde el poder de los sacramentos se les ha ido quitando, donde ya no se hace una interpretación literal de la palabra, y todo se está desvirtuando, hermano, se está mezclando con marxismo, en esa opción preferencial por los pobres. Entonces todo ese mundo occidental con la religión católica falsa y apóstata
con esas características que ya vimos en predicaciones pasadas, en donde al final de los tiempos va a haber solamente un resto en la Iglesia Católica, y María Santísima nos viene advirtiendo que ingresemos a su corazón inmaculado, porque es ahí en ese corazón inmaculado donde, consagrándonos a ella, nosotros vamos a ser dirigidos por sacerdotes que son los hijos predilectos de ella, en ese movimiento sacerdotal mariano, ya que al final de los tiempos, hermanos, los falsos maestros han ingresado a nuestra iglesia y están llevándola a una gran apostasía, una gran pérdida de la fe. Y entonces, esa religión sincretista se une también con todo eso globalizado, con todo lo económico, con todas esas alianzas, con todo eso de la sociedad occidental, en donde la gran Babilonia, con falsos maestros, va llevando una gran apostasía. Pero el Apocalipsis en este momento todavía nos revela mucho más, que a pesar del aparente éxito que Satanás ha tenido, porque ha ido llevando a esta sociedad, a este mundo, bajo el dominio de la gran ramera, todavía no ha podido lograr su designio principal. Recuerda que el designio principal del enemigo es la eliminación de los cristianos y el cristianismo de la faz de la tierra. Ese es el objetivo final del anticristo. Recuerda que el enemigo, el dragón escarlata, tiene dos bestias, la bestia de la tierra y la bestia del mar. La bestia del mar es el anticristo y la bestia de la tierra son los falsos profetas. Un falso profeta que puede ser un antipapa, alguien ahí de la jerarquía de la iglesia, porque el anticristo va a querer sentarse ahí en la silla del Vaticano y desde ahí abolir el sacrificio perpetuo y quitarle la adoración a Jesús. Pero al final de los tiempos, además de esa iglesia apóstata, va a haber ese resto que constituye la iglesia católica de los últimos tiempos, una iglesia que se va a ir purificando, se va a ir limpiando, fiel ese resto fiel al Evangelio, que muy probablemente estará formada por una jerarquía separada de la iglesia oficial, de esa iglesia que en los últimos tiempos se va a ir corrompiendo cada día más, con su propio papa, un papa auténtico en la sucesión de San Pedro, y fieles pocos que deberán enfrentar dificultades cada vez mayores para vivir su fe en este mundo tan adverso para ese verdadero cristianismo cada día, hermano, con esas nuevas leyes, con ese silencio de los obispos y cardenales que ya no denuncian las injusticias. La única esperanza de Jesús es la iglesia, que tenía que ir haciendo frente a todas esas injusticias. Recuerda que un profeta, hermano, es alguien que anuncia el Evangelio, pero denuncia las injusticias. Ya no va a haber nada que se le oponga al anticristo, a esa gran Babilonia. Y entonces, hermano, con ese panorama desolador, ya hace falta poco para que las trompetas empiecen a sonar. Estamos en esa media hora. Hoy es un momento, hermano, para que ahí en el corazón de María Santísima nos vayamos santificando, nos vayamos renovando día con día, vayamos santificándonos, recemos el rosario, hermano. Ese es el arma, y el crucifijo son el arma con que vamos a atar al dragón escarlata. María Santísima nos va a cubrir en ese corazón inmaculado. Ese es el cenáculo moderno donde esa iglesia fiel se va a ir preparando, hermano. Es un momento para que tú decidas en qué parte de la iglesia quieres estar, con esa iglesia fiel o con esa iglesia apóstata. Hay que estar listos, hermano. Tenemos que estar listos de los mensajes que esos cardenales, esos obispos van a ir diciendo, esos falsos maestros, esos falsos engaños, porque la Babilonia, hermano, se ha infiltrado en nuestra iglesia se va a dividir, y María Santísima nos dice que nada nos puede apartar del amor de Dios si nosotros estamos con Él. Jesús nos dice que la iglesia jamás será destruida, pero que al final de los tiempos va a haber solamente un resto que sea fiel. Ojalá tú y yo, hermano, estemos en esa iglesia fiel. Yo te invito hoy que con San Pablo y Rafael Moreno le digamos a ese mundo
que nada nos puede apartar del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Ahí donde estás, levanta tu voz al cielo, momento de guerra, momento de oración. Vienen momentos difíciles para nuestra iglesia y tenemos que estar preparados. Nada puede alejarte de mí, ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta. Nada puede apartarme de ti, nadie puede quitarme tu amor, ni las carencias, el hambre, la tribulación, las palabras que matan, ni el dolor. Vivo rescatado por ti mi fuerza, soy vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar. Envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? De tu amor no me separa.